Pensemos lo que decimos siempre en este espacio. La comunicación no es solo medios, pero los medios tienen su rol fundamental porque tienen una posibilidad y una capacidad de construir sentido sobre cualquier tema público, si se quiere, ¿no? Sobre cualquier tema que eh, circule por la esfera pública. ¿Qué es la esfera pública? Es como la opinión pública, si quieren, de alguna forma, más allá de diferencias técnicas o conceptuales. Cuando hablamos de esfera pública o opinión pública, estamos hablando de aquellos que la sociedad en general tiene una opinión formada sobre eso en mayor o menor medida. Y que a partir de ahí cada individuo toma decisiones en relación a eso. Teniendo en cuenta esta cuestión de la inmigración y sobre otros temas también, pero hoy vamos a hablar de la inmigración, han habido varios programas y demás que han tratado estos temas, sobre todo cuando se lo relaciona directamente con hechos de violencia o directamente con algún disturbio, ¿sí? El tema de la inmigración en la última semana en los medios argentinos surgió básicamente por el tratamiento del presupuesto, si mal no recuerdo, y algunos inconvenientes o disturbios que hubo en la puerta del Congreso, en donde aquellos detenidos, si eran inmigrantes y sobre todo si tenían digamos, estaban en proceso de regularización digamos, su posibilidad de quedarse acá, fueron tratados bastante mal, ¿no? Y eso ¿a qué me refiero con que fueron tratados bastante mal? Digo, fueron construidos, fueron estereotipados con esta Sí. cuestión del inmigrante delictivo que viene, ¿sí?, a cometer hechos o que son contratados de alguna forma por alguien en particular para que en determinados lugares cometan ilícitos, como por ejemplo en una manifestación de este estilo ir y romper una vidriera. Entonces ahí aparece un foco o una forma de construir cierto sentido en la audiencia. ¿Cómo se da esto también? Y por ejemplo a través de los programas que uno puede ver en prime time, intratables y demás, donde son programas de debate, son programas panelistas. Eugenia Milchestein había dicho que era la patria panelista y que en realidad, lejos de ser un programa de debate donde hay riqueza, Intratable es un lugar donde no se quiere hacer debate porque la forma de debatir de Intratables, por ejemplo, es con una moderación del conductor, Santiago Almoro, que decide quién tiene la palabra y quién no, y sobre un tema bastante profundo, donde son 10 hablan los 10 en términos, y todo bajo, mejor dicho, no en términos, todo bajo el ala de la producción televisiva, ¿no? De la forma de producir televisión que puede, en donde el tiempo es tirano, dirían algunos, y eso puede complicar un poco el tratamiento genuino y real de un problema, ¿no? No es como lo recomendaría la Defensoría del Público, aunque la Defensoría del Público lo que hace es trabajar desde el aspecto más del informativo, de la noticia, ¿no? Cómo tratar esto, y ahí está en su página. Otra de las cuestiones que también surgen y construyen sentido, y esto es interesante porque todo se relaciona con algo que vamos a hablar un poquito al final, y si no lo vamos a comentar el programa que viene, que tiene que ver con la investigación que traje sobre las refugiadas sirias en la prensa digital española, solo para ver. Pero después hubo un programa de Jorge Lanata, no sé si fue el año pasado también, en donde él había directamente puesto en su programa Periodismo para Todos, una perspectiva económica. Ante la pregunta es, ¿cuánto nos sale que venga un extranjero, ¿sí?, sobre todo de América del Sur, o un colombiano, un venezolano, de donde quieran, a estudiar a nuestro país? ¿Cuánto paga el Estado? Entonces se ponen a sacar números de cuánto gasta el Estado, que obviamente se evalúa, es una cuenta muy compleja, muy quisquillosa si se quiere, pero solo se hace y solo se construye para poner esta frase: a nosotros, los argentinos, los inmigrantes nos salen tanta plata. Claro. ¿No? Entonces, por un lado vemos como que la construcción del sentido en diferentes medios de comunicación, sobre todo en canales abiertos, está dado, o aparece el debate en situaciones de violencia, ¿sí?, cuando habrían cometido un delito, y después cuando la cuestión es económica, cuánto paga el argentino, el que tiene más derecho, por sobre el otro que viene solamente a usar lo tuyo y después se va porque en su país no puede, porque allá la universidad la tienen que pagar, por ejemplo. Eso es un poco el núcleo de lo que surge, y eso es un poco también con lo que tiene que ver con las rutinas periodísticas. Yo les había comentado hace un par de programas que en un congreso en Salamanca hubo una investigación, ¿sí?, denominada La producción informativa sobre las mujeres refugiadas sirias en la prensa digital española, de Ana Ventura Cisquela de la Universidad Pompeu Fabra. Y lo que un poco quería analizar, ¿sí?, es desde la perspectiva de género interseccional, que es lo que hablamos un poco la semana pasada, cómo los factores de producción en las redacciones, hablo en los lugares donde se producen las noticias,
han influido en la presentación de las mujeres refugiadas sirias en la prensa generalista española en su versión digital, digamos, ¿no? Ahí ella un poco acusa esta cuestión de una versión androcéntrica y obviamente eurocéntrica a la hora de retratar a quienes más, como decías vos, sufren la inmigración, o digo, quienes también o más sufren el proceso de emigrar, como son las mujeres y los niños. Ella cuenta, aparte de un dato que habla del éxodo masivo de refugiados sirios, que se agudiza un poco con la crisis migratoria en Europa, porque Europa tiene esta situación, ¿no?, en donde algunos países se ponen muy firmes a la hora de rechazar completamente cualquier ingreso. Sí. Más de la mitad de los solicitantes, dice Ana, más de la mitad de solicitantes de asilo en Europa son mujeres y niñas, que, como explica en diferente colectivo, explica ella en su resumen, son construidas en los medios informativos europeos de manera estereotipada. Claramente, ¿dónde aparece, dónde nace esa manera estereotipada? Bueno, en el androcentrismo y en el eurocentrismo, Tal ¿no? cual. Propio Europa y propio del varón. Entonces es ahí donde la mujer sufre más que nada esta cuestión del proceso de migración. Entonces, por un lado, hay investigación académica que nosotros vamos a poner un poco en Facebook como para que lo puedan descargar y chequear en relación a esto. Y también quiero cerrar esta columna con esto de qué preguntas podemos hacernos a la hora de ver estos informes, porque creemos que es importante que uno como espectador, cuando se sienta delante del televisor, cuando busca alguna información en internet, cuando lee un portal de noticias, cuando escucha la radio, más que escuchar y recibir información, lo que tiene que hacer es, obviamente, escucharla, recibirla, pero hacer a través de una conciencia crítica, preguntarse sobre eso que está escuchando. Entonces, esos datos, por ejemplo, que tiraba o que daba la nata en relación al costo del Estado argentino en relación a aquellos inmigrantes que vienen y estudian en nuestras universidades. ¿Es significativo? ¿Qué porcentaje hay? Porque después, obviamente, la UBA solía decir que en realidad el total de los estudiantes no es más del 4% el total de inmigrantes que hay. Entonces, cuando uno empieza a construir una información sobre los inmigrantes, poner un dato y no otro, poner cuánto nos cuesta y no cuánto realmente significa dentro de todo, ¿sí?, ayuda a generar eso, o mejor dicho, tiende a generar una perspectiva negativa o contraria, ¿sí?, en estas cuestiones sobre, o en estos pensamientos o ideologías o cosmovisión, forma de ver la vida que cada uno de nosotros y nosotras tiene a la hora de recibir una información. Igualmente, ¿qué pienso yo del inmigrante? Y bueno, lo primero que pienso es lo que me viene de la tele, y a veces de la tele no me viene tantas cosas interesantes. Ir a buscar información en internet choca con la capacidad de encontrar la información verídica. Digo, había alguien que decía, si querés esconder un muerto, lo mejor que hay es ponerlo en la página 2 de Google, porque nadie llega a la página 2 de Google, ¿no? Claro. Entonces, digo, hay muchísima información, pero ¿cómo la seleccionamos? ¿Cómo sabemos cuál es la pertinente? Y bueno, hacernos este tipo de preguntas es interesante para, por lo menos lo que nos viene de entrada, ponerle un manto de duda y también evaluar un poquito el periodista que la dice. Lo que pienso también en este sentido es, bueno, si queremos discutir en los propios términos de cuánto nos cuesta, diría cuánto nos aporta también la cuestión migrante, ¿no? ¿Cuánto han construido las migraciones aquí en Argentina? Que somos prácticamente un país construido desde afuera, ¿no? Por la población migrante, no solamente limítrofe, sino transatlántica. Y de vuelta también la imagen de cuál es el inmigrante al cual estamos cobrándole y cuál es el migrante que nos aporta. Claro, tal cual. Tiene que ver también con eso que te decía hace un rato sobre el privilegio de ser rico. Uno pierde todo tipo de cualquier atributo estereotipado en relación cuando lo que viene es el dinero. Tal cual. O cuando lo que se tiene es el dinero. Entonces, bueno, un poco para pensar, ¿no?, cómo se construye desde la comunicación y desde los medios con algún interés específico uno u otro sentido sobre tal tema, en este caso la inmigración. Desde este programa lo tomamos de alguna forma también como para pensar en general, pero obviamente dentro de este contexto que es la inmigración en general, las mujeres y los niños son aquellos los que sufren más este proceso, porque generalmente en este mundo patriarcal las mujeres sufren más y los niños sobre todo también.